Hay muertes que son un punto final y hay muertes que son un signo de interrogación grabado a fuego en la historia. El 3 de octubre de 1849, en las calles anegadas de lluvia y fango de Baltimore, durante el caos de un día de elecciones, un hombre fue encontrado en un estado de colapso casi absoluto. Yacía en una cuneta, frente a una taberna llamada Gunner's Hall, semiconsciente, temblando, vistiendo ropas ajenas, baratas y mal ajustadas. Este despojo humano, este náufrago en la orilla de la demencia, no era un vagabundo cualquiera. Era el maestro del terror, el arquitecto de pesadillas literarias, el hombre que había explorado los rincones más oscuros del alma humana en sus cuentos y poemas. Edgar Allan Poe, el hombre que nos dio El Cuervo y La caída de la casa Usher, fue hallado en un estado más lamentable y misterioso que cualquiera de sus personajes de ficción. Fue llevado a un hospital donde, durante 4 días, se debatió entre la lucidez y el delirio, gritando nombres de desconocidos y luchando contra alucinaciones invisibles antes de que la oscuridad final lo reclamara. ¿Qué ocurrió durante los días perdidos que precedieron a su descubrimiento? ¿Cómo un hombre de su fama y de camino a casarse con una rica viuda terminó en una alcantarilla, despojado de su identidad y su cordura? Las respuestas oficiales son un páramo de silencio. No hubo autopsia, los registros médicos desaparecieron y los testigos clave ofrecieron relatos contradictorios. Su muerte es un cuento de Poe escrito por el destino, una narración incompleta llena de pistas falsas, personajes sombríos y un final abierto que nos atormenta hasta hoy. No estamos aquí para simplemente relatar su muerte. Estamos aquí para realizar la autopsia que nunca tuvo, para diseccionar el misterio, para seguir el rastro de sus últimos pasos y preguntarnos, ¿fue víctima de sus propios demonios, el alcohol y el opio? ¿O fue arrastrado a las fauces de una conspiración política brutalmente real, una práctica conocida como cooping, secuestrado, drogado y forzado a votar hasta la muerte? ¿O acaso la verdad es aún más extraña, oculta en las profundidades de una enfermedad desconocida o un acto de violencia premeditado? La muerte de Edgar Allan Poe no es la historia de un final, es la historia de un enigma que se niega a morir. Para entender el laberinto de la muerte de Poe, primero debemos cartografiar el paisaje de su vida, una existencia marcada desde su nacimiento por la tragedia, el desarraigo y la sensación de ser un aristócrata del alma, atrapado en un mundo de miseria material. Nació en Boston en enero de 1809, hijo de dos actores itinerantes, David Poe Jr. y Elizabeth Arnold Poe, en una sociedad que veía a los actores con recelo, casi como a vagabundos. Poe nació ya en los márgenes. Su linaje era una contradicción. Por parte de padre, descendía de una respetable familia de Baltimore, pero su padre había abandonado la ley por el escenario, para gran disgusto de su familia. Su madre, una talentosa actriz inglesa, era el único sostén de la familia. La tragedia no tardó en golpear. Su padre, un hombre propenso al alcoholismo y al fracaso, abandonó a la familia en 1810. Un año después, su madre, Elisa, moría de tuberculosis en una pensión de Richmond, Virginia, con tan solo 24 años. El pequeño Edgar, de apenas 3 años, junto a sus dos hermanos, quedó huérfano
y desamparado. Fue en este momento de orfandad total cuando el destino intervino, dividiendo a los hermanos y colocando a Edgar en el hogar de John y Frances Allan, una acaudalada pareja de Richmond sin hijos propios. Frances Allan, una mujer de salud frágil y corazón bondadoso, colmó al niño de afecto. John Allan, un severo comerciante de tabaco escocés, le dio su apellido como segundo nombre, pero nunca lo adoptó legalmente. Esta ambigüedad definiría la vida de Poe. Fue criado en el lujo, educado como un caballero sureño, pero siempre con la conciencia latente de que no era un verdadero Allan. Era un invitado perpetuo, un príncipe en un reino prestado, dependiente de la caridad y el humor de un padrastro con el que desarrollaría una relación de una hostilidad volcánica. La familia vivió en Inglaterra durante 5 años, donde el joven Edgar recibió una sólida educación clásica. Pero la tensión con John Allan crecía. Allan, un hombre pragmático y de negocios, no entendía la naturaleza sensible, poética y orgullosa de su hijastro. Veía en él la debilidad de sus padres actores, no la promesa de un heredero para su imperio comercial. La ruptura definitiva llegó cuando Poe ingresó en la recién fundada Universidad de Virginia. John Allan, a pesar de su inmensa riqueza, le proporcionó fondos insuficientes para cubrir sus gastos. Para sobrevivir, Poe, con la imprudencia de la juventud, se dedicó al juego, acumulando deudas masivas. Cuando Allan se negó a pagarlas, Poe se vio obligado a abandonar la universidad, humillado y resentido. Este patrón de esperanza, seguida de humillación, se repetiría sin cesar. Buscando independencia, se alistó en el ejército bajo un nombre falso y, sorprendentemente, tuvo éxito, ascendiendo al rango de sargento mayor. Logró una reconciliación temporal con Allan, quien le ayudó a conseguir una plaza en la prestigiosa Academia Militar de West Point. Pero la paz fue efímera. La muerte de Frances Allan, la única figura maternal que conoció, rompió el último vínculo afectivo con su padrastro. Poco después, John Allan se volvió a casar y tuvo un heredero legítimo, sellando el destino de Poe como un extraño definitivo. Sintiendo que no tenía futuro allí, y en un acto deliberado de insubordinación, Poe se hizo expulsar de West Point. A los 22 años, estaba solo, sin dinero y con un futuro incierto, pero con una carpeta de poemas bajo el brazo y una determinación férrea de vivir de su pluma. Una ambición casi suicida en la América de la época. Su vida, a partir de entonces, fue una lucha constante contra la pobreza. Se convirtió en un brillante editor de revistas, un crítico literario temido y respetado, conocido como el Tomahawk Man por la ferocidad de sus reseñas. Pero su genio crítico le granjeó tantos enemigos como admiradores, y a pesar de su éxito editorial, la remuneración era miserable. Vivía al borde de la indigencia, mudándose constantemente de ciudad en ciudad. Baltimore, Richmond, Filadelfia, Nueva York. En medio de esta precariedad, encontró un ancla emocional. Se casó con su prima hermana, Virginia Clem, cuando ella tenía solo 13 años. Se mudó con ella y su madre, María Clem, quien se convertiría en su leal protectora y figura materna hasta el final. Su matrimonio con Virginia, aunque inusual para nuestros estándares, parece haber sido uno de profundo afecto y devoción. Ella era su musa, la personificación de la belleza y la pureza en un mundo que él encontraba sórdido.
Pero la sombra de la muerte, que lo había perseguido desde la infancia, volvió a cernirse sobre él. En 1842, mientras cantaba, Virginia tosió y un vaso sanguíneo se rompió en su garganta. Fue el primer síntoma de la tuberculosis, la misma enfermedad que había matado a su madre. Durante los siguientes 5 años, Poe vivió en un estado de agonía suspendida, viendo a su amada esposa consumirse lentamente. Fue durante este periodo de angustia que escribió su poema más famoso, El Cuervo, publicado en 1845. El poema lo convirtió en una celebridad nacional de la noche a la mañana, pero la fama no vino acompañada de fortuna. Le pagaron apenas $9 por la obra que lo inmortalizó. La muerte final de Virginia en 1847 lo destrozó por completo. Fue el golpe del que nunca se recuperaría del todo. Su ya frágil equilibrio psicológico se hizo añicos. Su comportamiento se volvió más errático. Su dependencia del alcohol, aunque esporádica, se hizo más destructiva. Se embarcó en romances caóticos y desesperados, buscando un reemplazo para el amor y la estabilidad que había perdido. Estaba atrapado en un ciclo de dolor, pobreza y brillantez creativa. Era un hombre perseguido por los fantasmas de todas las mujeres que había amado y perdido. Un genio que podía construir mundos de terror gótico, pero no podía escapar del horror de su propia realidad. Este es el hombre que, en el otoño de 1849, se encontraba en un punto de inflexión. ¿Era este el final de su larga y dolorosa caída? ¿O estaba a punto de encontrar por fin la redención que tanto anhelaba? El año 1849 se presentaba para Edgar Allan Poe como un campo de batalla entre la desesperación más profunda y una frágil, casi milagrosa, esperanza de redención. Tras la muerte de Virginia, su vida se había convertido en una deriva errática. Su dolor era un océano en el que se ahogaba intermitentemente. En 1848, un año antes de su muerte, había intentado suicidarse con una sobredosis de láudano, un opiáceo comúnmente disponible. Fue un grito de ayuda, un acto fallido que lo dejó aterrorizado de sus propios impulsos oscuros. Sin embargo, en medio de esta espiral descendente, comenzaron a aparecer tenues rayos de luz. Poe, a pesar de su reputación de bebedor, no era un alcohólico crónico en el sentido moderno. Sufría de lo que hoy se conoce como dipsomanía, una sensibilidad extrema al alcohol. Un solo vaso de vino podía enviarlo a un estado de intoxicación y comportamiento errático que duraba días. Consciente de este demonio, en el verano de 1849, durante una estancia en Richmond, se unió a los Hijos de la Templanza, un movimiento por la abstinencia. Juró públicamente no volver a beber, un acto que para él representaba un intento desesperado de tomar el control de su vida. Su carrera también parecía estar en un punto de inflexión. Continuaba dando conferencias con gran éxito, cautivando al público con sus lecturas dramáticas. Y, lo más importante, estaba a punto de cumplir el sueño de su vida: fundar su propia revista literaria, The Stylus. Este no era un simple proyecto comercial. Era su grial, el vehículo a través del cual podría imponer su visión estética en la literatura estadounidense, libre de las restricciones de editores miopes. Viajaba para conseguir suscriptores y financiación, y el proyecto parecía, por primera vez, al alcance de la mano.
Pero el cambio más significativo se produjo en su vida personal. En Richmond, reavivó su romance con Sarah Elmira Royster Shelton, su primer amor, la mujer con la que se había comprometido en su juventud antes de que los padres de ella, desaprobando al joven y pobre Poe, interceptaran sus cartas y la casaran con un rico hombre de negocios. Ahora, Elmira era una viuda adinerada. Volvieron a encontrarse y, tras un breve pero intenso cortejo, se comprometieron de nuevo. Para Poe, este matrimonio lo era todo. Significaba seguridad financiera, estabilidad emocional y el cierre de un círculo romántico que había quedado abierto desde su adolescencia. Parecía que, después de una vida de pobreza y pérdida, finalmente iba a alcanzar un puerto seguro. Le escribió a su suegra y tía, María Clem: «La felicidad me espera. Podríamos reunirnos y ser felices. Sería el hombre más feliz del mundo». La espiral parecía haberse detenido, incluso revertido. Pero el destino de Poe estaba tejido con hilos más oscuros. Había fuerzas que se oponían a esta felicidad. Los hijos de Elmira, ya adultos, no aprobaban el matrimonio. Veían a Poe como un bohemio sin un centavo, un personaje de dudosa reputación que solo buscaba la fortuna de su madre. Se ha especulado que sus hermanos también podrían haber estado en contra, temiendo por la herencia familiar. Además, Poe tenía enemigos. Su carrera como crítico literario le había granjeado una legión de autores y editores resentidos. El más notable de ellos era Rufus Wilmot Griswold, un antólogo y editor a quien Poe había criticado duramente, pero a quien, paradójicamente, había nombrado su albacea literario en un extraño acto de juicio nublado. Griswold era un hombre rencoroso y moralista que despreciaba a Poe y esperaba su oportunidad para manchar su legado. Estas tensiones latentes, la oposición familiar, los enemigos literarios y su propia y frágil psique formaban un trasfondo ominoso para su aparente renacimiento. A finales de septiembre de 1849, Poe se preparó para dejar Richmond. Su plan era viajar a Filadelfia para editar un volumen de poemas para otra poetisa, y luego continuar a Nueva York para recoger a María Clem y llevarla de vuelta a Richmond para la boda. El 27 de septiembre se despidió de Elmira y de sus amigos en Richmond. Estaba, según todos los testimonios, sobrio, optimista y lleno de planes para el futuro. Abordó un barco de vapor con destino a Baltimore, donde debía hacer una breve escala para tomar un tren a Filadelfia. Y aquí es donde la narración se fractura. Aquí es donde Edgar Allan Poe entra en la niebla. Lo que sucedió entre el momento en que dejó el muelle de Richmond el 27 de septiembre y el momento en que fue encontrado, delirando, en una cuneta de Baltimore el 3 de octubre, es un vacío de casi una semana. Un agujero negro en el tiempo que ha absorbido la verdad de su final. ¿Llegó a Baltimore y sucumbió a una última y fatal borrachera? ¿Se encontró con amigos? ¿O peor aún, con enemigos? ¿O fue víctima de un acto de violencia aleatorio en una ciudad notoriamente peligrosa, especialmente en vísperas de una elección reñida? Las pistas son escasas y contradictorias. Se dice que visitó a un amigo, el doctor Nathan C. Brooks, en Baltimore, pero que lo encontraron demasiado enfermo o intoxicado para recibirlo. Otros relatos sugieren que pudo haber continuado hasta Filadelfia,
donde tuvo un episodio delirante. Fue visto por amigos que lo cuidaron. Y luego intentó regresar a Richmond, pero por error tomó el tren equivocado de vuelta a Baltimore. Esta teoría, sin embargo, carece de pruebas sólidas. La versión más aceptada es que nunca salió de Baltimore, que en esa ciudad portuaria, un torbellino de actividad política y criminal, algo o alguien lo interceptó y lo arrastró a su destrucción. Cada paso que daba hacia su futuro feliz lo acercaba, sin saberlo, al borde de su propio abismo. El hombre que se había despedido de su prometida con la esperanza en los ojos estaba a punto de convertirse en un fantasma, un espectro errante en una ciudad hostil, despojado de todo, excepto de los demonios que, tal vez, nunca lo habían abandonado. Fue una recaída autoinfligida o una emboscada del destino. La respuesta se encuentra en algún lugar de esa semana perdida, una semana que se convertiría en la página final y más inescrutable de su trágica vida. La niebla que envuelve los últimos días de Poe comienza a disiparse, no con claridad, sino con el resplandor febril y macabro de su descubrimiento. El 3 de octubre de 1849 era un día de elecciones en Baltimore, una jornada caótica, empapada por una lluvia incesante. Las tabernas, que a menudo servían como colegios electorales, bullían de actividad, llenas de matones políticos, votantes y oportunistas. Fue en este escenario de desorden cívico donde un tipógrafo del Baltimore Sun, Joseph W. Walker, se topó con una figura lamentable desplomada cerca de Gunners Hall. El hombre estaba, en palabras de Walker, en gran angustia y necesitaba ayuda inmediata. Estaba vestido con ropa de segunda mano que claramente no era suya. Un sombrero de hoja de palma raído, un chaleco sucio y manchado, pantalones arrugados y sin abrigo para protegerse de la lluvia. Estaba, más bien, en peor estado por el uso. Una descripción desoladora para uno de los gigantes literarios de la nación. El hombre, semiconsciente y tembloroso, logró murmurar un nombre: Edgar A. Poe. También mencionó a un conocido en Baltimore, Joseph E. Snodgrass, un editor y médico con quien Poe había tenido una relación profesional y a veces tensa. Walker, alarmado, escribió una nota urgente a Snodgrass. Hay un caballero, bastante mal vestido, en la cuarta circunscripción de Ryan, que se hace llamar Edgar A. Poe, y que parece estar en gran angustia. Dice que le conoce y le aseguro que necesita ayuda inmediata. Snodgrass, un ferviente defensor de la templanza, llegó al lugar y, al ver el estado de Poe, asumió inmediatamente la causa: el alcohol. Vio a su antiguo colega no como una víctima de circunstancias misteriosas, sino como un ejemplo trágico de los estragos de la bebida. En lugar de llevarlo a su propia casa, Snodgrass, junto con un tío de Poe, Henry Herring, tomó la decisión de ingresarlo en el Washington College Hospital, una institución que trataba tanto a indigentes como a pacientes de pago. Aquí es donde comienza el último acto de la tragedia, documentado principalmente a través del testimonio de un solo hombre, el médico residente a cargo, el doctor John Joseph Moran. El relato de Moran, escrito años después y adornado con cada nueva narración, es nuestra única ventana a la agonía de Poe. Pero es una ventana de vidrio distorsionado, llena de inconsistencias y un probable deseo de autograndecimiento.
Según Moran, Poe fue admitido en un estado de delirium tremens, el resultado de una abstinencia alcohólica severa. Lo colocaron en una habitación privada, en una sección del hospital reservada para pacientes con problemas de alcoholismo, y le prohibieron las visitas. Esta decisión de aislarlo ha alimentado infinitas especulaciones. ¿Estaba Moran protegiendo la privacidad de su famoso paciente o estaba ocultando algo más? Durante las siguientes 4 noches y 3 días, Poe fue un prisionero en el laberinto de su propia mente. Moran describe un tormento aterrador. Poe estaba empapado en sudor, temblando incontrolablemente, su pulso débil y rápido. Hablaba con espectros y fantasmas que solo él podía ver en las paredes de su habitación. Mantenía conversaciones incoherentes con personajes imaginarios, alternando momentos de gritos y violencia con períodos de silencio catatónico. Moran afirmó que Poe permaneció comatoso durante gran parte del tiempo, pero en sus breves momentos de lucidez, negó vehementemente haber estado bebiendo y parecía aterrorizado, preguntando repetidamente por su esposa en Richmond. No era consciente de cómo había llegado a Baltimore, ni de cómo había perdido su propia ropa. Hablaba de una gran angustia y de un miedo abrumador. En la noche del 6 de octubre, la víspera de su muerte, la agitación de Poe alcanzó su punto álgido. Comenzó a gritar un nombre una y otra vez. Reynolds, Reynolds. La identidad de este Reynolds es uno de los misterios más profundos del caso. ¿Quién era? Las teorías abundan. Podría ser Jeremiah N. Reynolds, un explorador y escritor cuyas aventuras antárticas inspiraron la única novela de Poe, la narración de Arthur Gordon Pym. ¿Estaba su mente, en su delirio final, volviendo a las imágenes de exploración y abismo de su propia ficción? Otra posibilidad es que se refiriera a Henry R. Reynolds, un inspector del distrito electoral donde fue encontrado. Si la teoría del cupping es cierta, Reynolds podría haber sido uno de sus captores o una figura asociada con el fraude electoral. El nombre podría haber sido la última y fragmentada pieza del rompecabezas de su secuestro. O, quizás, era simplemente un fantasma sin nombre, una creación de su cerebro febril. Nunca lo sabremos. La repetición de ese nombre fue el último eco coherente de su mente antes del silencio. En las primeras horas del domingo 7 de octubre de 1849, la lucha de Poe llegó a su fin. Según Moran, tras una noche de gritos, se calmó. Murmuró una última frase, una que ha resonado a través de las décadas con una finalidad desoladora. Señor, ayuda a mi pobre alma. Y luego, Edgar Allan Poe, el maestro del terror, el poeta del dolor y la pérdida, murió. Tenía 40 años. El deterioro había sido total, una aniquilación completa de su ser en menos de una semana. Pasó de ser un hombre en la cúspide de la felicidad a un alma torturada, despojada de su ropa, su cordura y finalmente su vida. El reloj de su existencia se había detenido, pero el mecanismo de su misterio apenas comenzaba a funcionar. Su muerte no fue un cierre, fue una apertura a un abismo de preguntas que nos obliga a convertirnos en detectives de su perdición. La muerte de un genio rara vez es un asunto ordenado, y la de Edgar Allan Poe fue la antítesis de la claridad.
En el momento en que su corazón dejó de latir en aquella habitación solitaria del Washington College Hospital, el misterio de su final no se resolvió. Se multiplicó, fracturándose en una miríada de teorías que, hasta el día de hoy, compiten por explicar lo inexplicable. Nos adentramos ahora en la morgue de la especulación para examinar, una por una, las posibles causas de su muerte, cada una con sus pruebas, sus fallas y sus oscuras implicaciones. La primera y más persistente teoría, la que su enemigo Rufus Griswold se encargaría de cementar en la conciencia pública, es la del alcohol. El diagnóstico oficial del doctor Moran fue frenitis o congestión cerebral, términos vagos del siglo XIX, que a menudo se usaban como eufemismos para la muerte por alcoholismo. Snodgrass, el hombre que lo encontró, estaba convencido de ello. Esta teoría postula que Poe, a pesar de su juramento de templanza, sufrió una recaída fatal en Baltimore. Quizás se encontró con viejos compañeros de bebida, o simplemente cedió a un impulso irresistible. Dada su conocida hipersensibilidad al alcohol, una sola borrachera podría haber desencadenado el delirium tremens que Moran describió. Los síntomas: temblores, alucinaciones, confusión, sudoración, encajan perfectamente. Sin embargo, hay problemas significativos. Poe había estado sobrio y estable durante meses. Estaba a punto de casarse y asegurar su futuro. Una recaída tan catastrófica en ese preciso momento parece psicológicamente improbable, aunque no imposible. Además, el propio Moran contradijo esta teoría más tarde en su vida, insistiendo en que no detectó olor a alcohol en el aliento de Poe y que su paciente se negó a tomar licor cuando se lo ofrecieron como sedante. ¿Fue esto una revisión honesta o un intento de Moran de limpiar la reputación de su famoso paciente y la suya propia? Pero si no fue el alcohol por sí solo, ¿qué fue? Esto nos lleva a la teoría más cinematográfica y siniestra: el cupping. Baltimore, en 1849, era un hervidero de corrupción política. Las bandas, contratadas por los partidos políticos, vagaban por la ciudad en los días de elecciones secuestrando a víctimas desprevenidas. Las arrastraban a una habitación oculta o coop, gallinero, donde las drogaban con alcohol y opiáceos, a veces golpeándolas para mantenerlas en un estado de estupor y confusión. Luego, las obligaban a votar repetidamente en diferentes colegios electorales, a menudo cambiándoles la ropa para evitar ser reconocidas. Una vez que la víctima ya no era útil, era abandonada en una cuneta. Esta teoría explica casi todos los elementos extraños del caso de Poe. Los días perdidos, el hecho de que fuera encontrado en un día de elecciones cerca de una taberna que servía como colegio electoral, su estado delirante y, sobre todo, la ropa ajena y barata que vestía. Poe, un extraño en la ciudad y con una apariencia de caballero, habría sido un objetivo ideal. El nombre que gritaba, Reynolds, podría haber sido el de uno de sus captores o el del candidato por el que fue forzado a votar. La debilidad física de Poe y su sensibilidad a las drogas y el alcohol significarían que el calvario del cupping podría haber sido fatal para él. Esta teoría lo convierte de un adicto autodestructivo en una víctima inocente de la violencia política. Una imagen mucho más trágica y heroica. Si bien no hay pruebas directas,
La coherencia con la que explica los detalles la convierte en una de las hipótesis más convincentes y populares. Más allá del crimen, entramos en el reino de la patología. En las últimas décadas, han surgido varias teorías médicas que intentan diagnosticar a Poe a distancia. Una de las más intrigantes es la de la rabia. En 1996, el doctor R. Michael Benítez, analizando los síntomas descritos por Moran, señaló su asombrosa similitud con los de la rabia en su fase neurológica: confusión, alucinaciones, hidrofobia. Moran notó que Poe tenía dificultades para beber agua, seguidos de un rápido deterioro y la muerte. Poe era conocido por su amor a los animales, y una mordedura o un arañazo de un animal infectado semanas o incluso meses antes podría haber pasado desapercibido. La teoría fue presentada en una conferencia médica donde los expertos, sin saber la identidad del paciente, diagnosticaron la rabia. Otra posibilidad es la de un tumor cerebral. Algunos biógrafos han sugerido que Poe podría haber tenido una lesión cerebral no diagnosticada. Años después de su muerte, durante una exhumación, un testigo afirmó haber notado una masa peculiar rodando dentro del cráneo de Poe, aunque esta evidencia es puramente anecdótica. Sin embargo, un tumor podría explicar sus cambios de comportamiento, dolores de cabeza y el rápido colapso neurológico. Otras teorías médicas incluyen la gripe, que estaba presente en Baltimore en ese momento y que puede causar delirio severo, envenenamiento por metales pesados como el mercurio o el plomo, comunes en las medicinas de la época, o incluso envenenamiento por monóxido de carbono debido a la iluminación de gas defectuosa. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de un simple pero brutal asesinato. ¿Pudo haber sido asaltado y golpeado por su dinero? Esto parece poco probable, ya que era conocido por llevar poco consigo. Una teoría más específica apunta a los hermanos de su prometida, Elmira Royster Shelton. Descontentos con el inminente matrimonio, podrían haber contratado a matones para asustar a Poe y advertirle que se alejara. La advertencia podría haberse salido de control, dejándolo golpeado y abandonado a su suerte. Esta teoría, aunque carece de pruebas, ofrece un motivo claro y una explicación para un acto de violencia. Cada una de estas teorías proyecta una luz diferente sobre el final de Poe. ¿Fue el trágico clímax de una vida de adicción? ¿La víctima anónima de un sistema político corrupto? ¿El paciente cero de un diagnóstico médico post-mortem? ¿O el objetivo de una conspiración familiar? La verdad, probablemente, yace enterrada con él, en esa tumba ahora monumental, pero originalmente humilde. Su muerte es un espejo oscuro que refleja nuestras propias obsesiones, con el genio y la locura, el orden y el caos, el crimen y el castigo. El clímax de su vida no fue una sola nota, sino un acorde disonante de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior, dejando un silencio que ninguna teoría ha podido llenar por completo. En el silencio que siguió a la última exhalación de Poe, el mundo no se detuvo para llorar a un gigante. La reacción a su muerte fue tan desoladora y mezquina como muchos de los episodios de su vida. El primer acto de esta tragedia póstuma fue el propio funeral. Se celebró el 8 de octubre, apenas un día después de su muerte. Fue un asunto apresurado, lúgubre y escasamente concurrido.
Su tía y suegra, María Clem, estaba demasiado angustiada y enferma en Nueva York para viajar. Su prometida, Elmira Shelton, en Richmond, afirmó no haber sido notificada a tiempo, aunque es posible que el escándalo la mantuviera alejada. A la ceremonia, celebrada por un primo, el reverendo W. T. D. Clem, asistieron menos de 10 personas. Entre ellos estaban su tío Henry Herring, su antiguo compañero de estudios Z, Collins Lee, y Joseph Snodgrass, el hombre que lo encontró. No hubo flores, ni sermón, solo unas pocas palabras pronunciadas bajo un cielo gris. Lo enterraron en un ataúd barato en el antiguo cementerio presbiteriano de Westminster, en Baltimore, en la parcela familiar de su abuelo, sin una lápida que marcara su nombre. Durante 26 años, el lugar de descanso final del mayor escritor de Estados Unidos fue una tumba anónima. El cuerpo apenas estaba frío cuando comenzó el segundo y más insidioso ataque, la aniquilación de su carácter. El 9 de octubre, 2 días después de su muerte, apareció un obituario en el New York Tribune, firmado simplemente como Ludwig. Comenzaba con una frase lapidaria: Edgar Allan Poe ha muerto. Esta noticia sorprenderá a muchos, pero pocos se afligirán por ella. Lo que siguió fue una diatriba maliciosa que retrataba a Poe como un genio brillante, sí, pero también como un hombre arrogante, envidioso, errático, sin amigos y sin fe en la humanidad. El autor de este ataque no era otro que Rufus Wilmot Griswold, el hombre a quien Poe, en un inexplicable lapso de juicio, había nombrado su albacea literario. Griswold no se detuvo ahí. Habiendo asegurado los manuscritos y cartas de Poe, se dispuso a cimentar esta imagen negativa en una memoria del autor, que precedería a la edición póstuma de las obras completas de Poe. Esta biografía fue una obra maestra de la difamación. Griswold fabricó y distorsionó la verdad sin escrúpulos. Publicó cartas privadas de Poe, pero las alteró selectivamente para hacerlo parecer un monstruo. Inventó historias sobre su expulsión de la universidad. Lo acusó de chantaje y lo pintó como un adicto al opio y un borracho depravado y sin moral. La biografía de Griswold fue un éxito. Creó la imagen del poeta maldito, el genio loco y autodestructivo que fascinaría y repelaría al público durante generaciones. Irónicamente, esta imagen escandalosa ayudó a vender los libros de Poe, haciéndolo más famoso en la muerte de lo que nunca fue en vida. Pero fue una fama comprada al precio de su reputación. La caracterización de Griswold se convirtió en la verdad aceptada durante casi medio siglo. Amigos de Poe, como Sarah Helen Whitman y George R. Graham, intentaron defender su memoria, publicando refutaciones y retratos más compasivos, pero sus voces fueron en gran medida ahogadas por la narrativa sensacionalista de Griswold. Mientras tanto, el misterio físico de su muerte persistía, creando nuevas incógnitas. El doctor Moran, el único testigo de sus últimos días, se convirtió en una figura controvertida. A lo largo de los años, dio múltiples conferencias y escribió varios relatos de la muerte de Poe, cada uno más adornado y contradictorio que el anterior. En algunas versiones, Poe era un cristiano arrepentido. En otras, un hombre que maldecía a sus captores. Cambiaba detalles, añadía diálogos dramáticos y se posicionaba a sí mismo como el compasivo guardián del genio moribundo. Su testimonio
nuestra única fuente primaria, se volvió irremediablemente poco fiable, un texto más de ficción que de hecho. El caos inmediato también afectó a las mujeres de su vida. María Clem, Moody, quedó completamente desamparada. Había perdido no solo a un hijo, sino también su único medio de subsistencia. Pasó sus últimos años viviendo de la caridad de los admiradores de Poe, defendiendo ferozmente su memoria contra las calumnias de Griswold hasta su muerte. Elmira Royster Shelton vivió una vida larga y respetable en Richmond, rara vez hablando del hombre que estuvo a punto de convertirse en su segundo marido. En su vejez, insistió en que Poe había estado perfectamente sobrio y cuerdo cuando la dejó, y que su amor era genuino. El vacío de poder en el legado literario de Poe fue llenado por un asesino de carácter. Su cuerpo yacía en una tumba sin nombre, y su alma estaba siendo profanada en las páginas de sus propias obras. La muerte de Poe no trajo paz ni resolución. En cambio, desató una guerra por su memoria, una batalla entre la verdad y la calumnia que definiría su legado durante décadas y añadiría una capa final de tragedia a una vida ya saturada de ella. Su final no fue solo una muerte física, sino el comienzo de un largo y oscuro exilio en la tierra de la infamia. Los ecos de la muerte de Poe no se desvanecieron en el cementerio de Baltimore. Se expandieron, cruzaron océanos y se infiltraron en la corriente subterránea de la cultura mundial, transformando al hombre en un mito y a su obra en una piedra angular de la modernidad. El legado de su muerte es tan complejo y contradictorio como lo fue su vida. A corto plazo, el impacto fue la consolidación de la leyenda negra fabricada por Rufus Griswold. Poe se convirtió en el arquetipo del artista torturado, el genio consumido por sus vicios. Esta imagen, aunque difamatoria, tuvo un efecto paradójico. Lo convirtió en un ícono romántico, una figura de fascinación para aquellos atraídos por la oscuridad y la rebelión. Fue en Europa, y particularmente en Francia, donde su reputación fue rescatada y elevada. El poeta Charles Baudelaire vio en Poe un hermano espiritual. Reconoció la profundidad psicológica, la innovación estética y la exploración de los estados mentales extremos en la obra de Poe, cualidades que el puritanismo estadounidense había pasado por alto o condenado. Baudelaire tradujo sus cuentos con una devoción casi religiosa, presentándolo a la vanguardia europea no como un borracho inmoral, sino como un profeta de la modernidad, un explorador de los abismos del alma humana. A través de Baudelaire y los simbolistas franceses, la influencia de Poe se extendió como la pólvora. Se convirtió en el padre no reconocido de múltiples géneros literarios. Con su personaje de C, Auguste Dupin, en Los crímenes de la calle Morgue, inventó virtualmente el cuento de detectives moderno, sentando las bases para Sherlock Holmes y toda la tradición posterior. Sus relatos de viajes a la luna y extrañas tecnologías, como en La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, lo establecen como un pionero de la ciencia ficción, inspirando a Julio Verne y H. G. Wells, y, por supuesto, redefinió el género de terror, alejándolo del castillo gótico tradicional y llevándolo al interior,
a los paisajes torturados de la mente humana. Su impacto a largo plazo es incalculable. Sin Poe, la literatura y el cine de terror, el género negro, la ciencia ficción y la poesía simbólica serían radicalmente diferentes. Su influencia se puede rastrear en las obras de Dostoyevsky, en el surrealismo, en el cine de Alfred Hitchcock y en la cultura popular contemporánea, desde las canciones de rock gótico hasta las novelas de Stephen King. Se convirtió en una figura universal, el santo patrón de los marginados, los melancólicos y los que ven la belleza en la oscuridad. La construcción de su legado también implicó la lenta rehabilitación de su carácter. A finales del siglo XIX y principios del XX, biógrafos como John Henry Ingram comenzaron a desmantelar sistemáticamente las mentiras de Griswold, presentando una imagen más matizada y compasiva de Poe. En 1875, un esfuerzo de recaudación de fondos finalmente le dio un monumento adecuado en su tumba de Baltimore. El hombre olvidado fue finalmente honrado en su propia tierra. La lección moral compleja que nos deja su muerte no es una simple advertencia contra el alcohol o la autodestrucción. Es una reflexión profunda sobre la relación entre el arte y el sufrimiento, entre la genialidad y la sociedad. La vida de Poe demuestra que la sociedad a menudo es incapaz de valorar a sus genios más originales mientras están vivos, prefiriendo consumirlos como entretenimiento póstumo. Su final nos obliga a cuestionar la naturaleza de la verdad biográfica y cómo la narrativa de una vida puede ser secuestrada y manipulada. Su historia es la de un hombre cuya obra se alimentó de la oscuridad, la pérdida y la muerte, y cuyo propio final se convirtió en la encarnación definitiva de esos temas. No fue un rey, pero su muerte dejó un vacío en el trono de la literatura estadounidense. Su legado es el de un conquistador póstumo, un emperador de la imaginación, cuyo reino creció exponencialmente después de que su cuerpo fuera abandonado en una tumba anónima. Y así, el misterio de su final permanece como la firma perfecta en su obra. Quizás la respuesta no importa tanto como la pregunta misma, una pregunta que nos sigue atrayendo a ese callejón de Baltimore, obligándonos a mirar hacia el abismo. Nos deja con una última, inquietante reflexión. Si un hombre que dedicó su vida a resolver los enigmas más oscuros de la ficción no pudo resolver el de su propia muerte, ¿qué esperanza tenemos nosotros de desentrañar la verdad de las sombras que nos rodean? ¿O de las que llevamos dentro, 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 las que llevamos dentro,
las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos dentro, las que llevamos